Bienvenido a su programa Palabra y Profecía. Gracias por la sintonía, por los reportes que hemos recibido. Bendecidos sean todos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hoy vamos a ver algo tremendo, muy cuestionado, que se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Nuestra base bíblica está en el Evangelio San Mateo, capítulo 12, versículo 31, que dice así: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Aquí tenemos algo que riñe con la gracia de Dios, aparentemente. Pero dentro de la soberanía de Dios, Él tomó esta determinación. Y hay confusión respecto de qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La mayoría de los cristianos tienen problemas con eso. Y vamos a ver por partes. Vamos a ver si alcanzo a verlo en todo este programa, lo vemos, si no hacemos 2 programas o 3. Pero la idea es que le quede claro a usted el concepto de qué es la blasfemia del Espíritu Santo, en qué consiste y cómo puede determinar una persona si ha cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, en primera instancia, la blasfemia contra el Espíritu Santo es el rechazo continuo, sistemático, deliberado del Espíritu, del testimonio del Espíritu Santo respecto a Cristo, respecto a su palabra, respecto a su obra redentora, para convencer al mundo de justicia, de juicio y de pecado. Por eso allá en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, versículo 7 al 11, dice así, vea, Juan capítulo 16, versículo 7 al 11, dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, aquí está el trabajo del Espíritu Santo sobre la faz de la tierra para los seres humanos, convencerá al mundo de pecado, 1, de justicia, 2, y de juicio, 3. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, o sea, el diablo, ya ha sido juzgado. Entonces, la persona que rechaza la voz del Espíritu Santo se va oponiendo, va tomando una actitud deliberada. Entonces, su corazón se va endureciendo. ¿Por qué? Porque la única persona que puede llevarlo a los pies de Cristo es el Espíritu Santo. La única persona que puede hacerlo redarguir de pecado es el Espíritu Santo. Y si la persona se opone al Espíritu Santo, entonces él se separa del único medio que tiene para llevarlo a los pies de Cristo bajo convicción de pecado. Por eso es que en las iglesias hay mucha gente que va a la iglesia, lee la Biblia, son bautizados, son hasta líderes, pero su vida no concuerda con la Escritura. ¿Por qué? Porque nunca han tenido verdaderamente el perdón que otorga Dios. Y nunca han experimentado el poder del perdón de Dios. Y por eso no pueden vivir una nueva vida en Cristo. En 2 Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces, para que las cosas viejas pasen, se necesita que la persona sea transformada por el poder del Espíritu Santo, que le da convicción de pecado, y esta persona va a los pies de Cristo, lo recibe, reconoce que es un pecador empedernido, y la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Pero si la persona se resiste, pues se separa. Entonces ese proceso que se lleva que va llevando a la gente poco a poco a la blasfemia contra el Espíritu Santo, va en varias etapas. Miremos la primera etapa. La gente entristece al Espíritu Santo. Allá el apóstol Pablo hace una advertencia en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 30. Él dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios,
con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Le está diciendo a la iglesia de Éfeso. Está diciendo, oigan, no entristezca el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si la persona lo empieza a hacer de continuo, entonces se vuelve una resistencia al Espíritu, una oposición al Espíritu Santo. Y por eso allá en el libro de Hechos, en el capítulo 7, en el versículo 51, dice la palabra de Dios así. Le leo textualmente. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre, de continuo, permanentemente, sistemáticamente, al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Aquí el Señor está usando al apóstol Pablo para hablarle a la iglesia. Él está hablando de la defensa y muerte de Esteban. Y aquí tenemos en este capítulo esta sección fuerte, donde el Señor habla duro de cerviz. Y hoy en día está pasando eso. Hay mucha gente que resiste continuamente el Espíritu Santo. Vuelvo y le leo. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. O sea, ¿qué es una palabra incircunciso? O sea, una de las señales del pueblo de Dios en Israel, que lo distinguía de las demás naciones, era que Dios hizo un pacto de circuncisión con ellos. Y la circuncisión consistía en que todos los hombres de Israel cogían el prepucio y lo cortaban desde su nacimiento a los 8 días, que es el punto de coagulación más alto que tiene el ser humano en toda su vida. Y esa era la señal, separar la carne. Hoy el Señor pide circuncisión de corazón. Usted tiene que dar todos los deseos de la carne, de los ojos del mundo, separarse de eso para que usted pueda seguir a Cristo. Entonces, si usted ve una iglesia mundana que celebra todo lo que el mundo hace, con la misma música del mundo metida en la iglesia, en el mundo se baila y en la iglesia también. En el mundo hay conciertos, en la iglesia también. En el mundo hay teatro, en la iglesia también. En el mundo hay esto, fiesta de no sé qué, en la iglesia también. Entonces, quiere decir que no hay ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque están resistiendo al Espíritu Santo. Entonces la primera es entristecer al Espíritu Santo. La segunda etapa para llegar a la blasfemia contra el Espíritu Santo es resistir al Espíritu Santo hasta apagar el fuego del Espíritu. Y eso lo dice muy claro allá la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, dice, no apaguéis al Espíritu. Aquí habla de una actitud personal, donde el apóstol Pablo hace responsable a cada cristiano de tener el deber, el privilegio y la responsabilidad de no apagar el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que debe ser una persona que busca a Dios permanentemente, que es sensible a Dios y que no apaga el fuego del Espíritu Santo. La presencia lo contrista hasta que lo sí. Hay gente que vive solamente con el humito. Entonces apagar el fuego del Espíritu Santo lleva como tercera consecuencia a endurecer el corazón. Ya la gente oye palabra y en lugar de reaccionar positivamente a la palabra, se enojan. Y hoy es común oír decir a mucho pueblo de Dios, no, que es que ese pastor da garrote, que como dijeron una vez en Bogotá, no, pastor, usted nos dio una mano de pata hoy, refiriéndose a la enseñanza que di. Y la gente no se da cuenta que están resistiendo, que están apagando el fuego del Espíritu Santo y que su corazón se ha ido endureciendo poco a poco. Y por eso es que buscan predicadores que los hagan sentir bien. Buscan iglesias donde les prediquen bonito y donde los pastores sean una motita de algodón, muy amoroso, muy tierno. Y en el libro de Hebreos se hace una advertencia seria respecto a eso. Y en Hebreos capítulo 3, verso 8 al 13 dice así. No endurezcáis vuestros corazones. O sea, responsabilidad suya. Quien oye el evangelio, cristiano o no, si oye el evangelio, es responsabilidad de endurecer o no endurecer vuestros corazones. Dice, ¿cómo? Y da un ejemplo de lo que hizo Israel.
como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Cuáles obras? De día les ponía una nube para que el calor no los sofocara y no murieran ni los bebés, ni los niños, ni los animalitos, ni las mujeres, ni los ancianos, y el pueblo en general no murieran de calor, porque en el desierto sube la temperatura más de 50 grados de día. De noche, el Señor les ponía una columna de fuego porque viene el contraste. Así como hace calor extremo en el desierto las temperaturas pueden bajar hasta 3 grados. Eso es mucho frío. Entonces Dios les puso una columna de fuego, les daba luz, les daba calor, calefacción para que no se murieran de frío ninguno de ellos. Durante 40 años. Y además de eso, les dio alimento a más de 600,000 personas, les dio alimento durante 40 años, maná del cielo. Y el Señor se queja de que ellos me provocaron. ¿Qué hicieron? No apreciaron la bendición de Dios, la misericordia, el amor de Dios, y se volvieron duros. Dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón. ¿Por qué? Corazón duro. Dice, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces, cuando una persona endurece su corazón, estando en la iglesia, cuando una persona que no es cristiana, cuando hablo que una persona no es cristiana, estoy haciendo referencia a una persona que no se ha arrepentido y no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Eso es una persona no cristiana. Lastimosamente, aquí en Latinoamérica nos enseñaron que todos somos hijos de Dios, pero eso es una mentira tan grande como decir que yo soy hijo del señor Trump, el famoso millonario tan controvertido que metió por allá la pata hablando lo que no tenía que hablar y está en la picota pública. Pero de acuerdo a la Biblia, ¿quiénes son los hijos de Dios? Por eso que usted necesita leer la palabra. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, les dio autoridad, los autoriza ¿a qué? De ser hechos hijos de Dios. Pero, ¿cuál es el quid del asunto? Recibir, palabra clave, y los que creen. Hay que recibir y creer en Cristo como Señor y Salvador para que usted sea hijo de Dios. Mientras usted no pase por ese proceso, en otras palabras, el arrepentimiento, usted no es hijo de Dios, usted es una criatura de Dios. Y usted puede tener religión y creer en Dios y decir, tengo mucha fe, pero mientras no se arrepienta, y por eso Jesús cuando apareció en su ministerio dijo, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento es un reconocimiento de que uno delinque delante de Dios, roba, mata, dice mentiras, adultera, vive con odio, con amargura, orgulloso, a más no poder. Eso es pecado y la paga del pecado es muerte. Y hay dos clases de muerte, la física y la espiritual. Ambas son terribles, pero entre la física y la espiritual, la más terrible es la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque cuando usted muera aferrado a su religión o a su iglesia o a sus creencias, a su filosofía de vida, usted irá inmediatamente al infierno y allá no tendrá, y allá empezará a entender tardíamente que usted se equivocó. Si yo soy el equivocado, yo no pierdo nada. Pues simplemente seré un fanático religioso. Pero si usted es el equivocado, y de acuerdo a la palabra de Dios, todo ser humano, sin importar su condición sociopolítica o intelectual, va a ser juzgado por la palabra. Entonces usted tendría que pensar seriamente dónde va a pasar la vida eterna y contemplar la posibilidad muy seria de arrepentirse y recibir a Cristo, como dice por ahí alguien, por si las moscas. Porque soldado advertido no muere en guerra. Y si usted es inteligente, recibe a Cristo. Si usted es orgulloso, se aferra a su religión y dice, yo me muero siendo religioso. Yo no abandono mi religión. Pues lamento decirle que su religión o su iglesia no murió en la cruz del Calvario, sino Cristo Jesús. Y usted para su juicio
celebra Navidad y celebra Semana Santa a su manera, pero usted sabe por tradición y por conocimiento intelectual que vino un hombre llamado Jesús y que partió la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Y que ese personaje vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y dijo, el que a mí viene yo no lo echo fuera. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os serán añadidas. Y cuando usted se muera, se va a quedar su carro, se va a quedar su casa, su finca, sus tarjetas de crédito, todo lo que usted quiere se va a quedar y usted saldrá solo con un vestido de este mundo. Y se enfrentará a Dios. Porque si no fuera así, entonces la mascota que usted tiene en su casa, el perro y el gato, tienen más suerte que el ser humano que tiene la capacidad de pensar, analizar, criticar, tomar decisiones, escoger a su pareja, pagar arriendo, pagar impuestos, preocuparse por asearse todos los días, bañarse, ir al médico, etcétera, etcétera. Y un perro no se preocupa por nada de eso, simplemente se levanta y busca la comida donde la pueda tener. No paga arriendo, no paga impuestos, no tiene que estudiar, no tiene que buscar empleo, no tiene que responder por sus hijos, de eso se encarga la perra que él preñe y no tiene ningún problema. Entonces, si nota la diferencia entre usted y un animal, por eso usted necesita entender que sin Cristo usted es una criatura hecha a la imagen de Dios. Pero si quiere ser hijo de Dios, usted necesita arrepentirse y recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y arrepentimiento es cambiar de mentalidad, tener convicción de pecado, abandonar el pecado, darle la espalda al pecado, ir a los pies de Cristo y decirle, Señor, soy un pecador, límpiame, por favor, ten misericordia de mí. Lávame en tu sangre, Señor. Y cuando usted haga eso, se da el milagro más grande que tiene un ser humano, que es nacer de nuevo en el Espíritu. Entonces usted muere físicamente, pero tiene vida espiritual. Y el que está en Cristo, nueva criatura es. Y Jesús decía, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque nació de nuevo. Por eso la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es entristecerlo continuamente, que es resistir al Espíritu hasta llegar a apagarlo, que es apagar el fuego del Espíritu Santo y endurecer su corazón, es tan delicado. Ahora, endurecer el corazón lleva a tener una mente depravada. Por eso hay gente que sin ser cristiana rechazan, la incredulidad los lleva a endurecer su corazón y a tener una mente depravada que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, que es lo que está pasando hoy en día con la sodomización del mundo. En Suiza parece que van a probar que la pedofilia es parte de la expresión sexual humana y que no es pecado, que eso es normal. Por eso allá en Isaías 5:20 dice la escritura así, vea. Por eso hay que leer la Biblia para que usted se entere de la voluntad de Dios para usted y qué opina Dios. Porque la opinión más importante, inmutable, invariable, que no se alterará porque fulano diga, porque fulano no diga, o porque el gobierno dicte leyes, la Biblia, la palabra de Dios está por encima de cualquier constitución. Y en primera de Isaías, en Isaías 5:20, dice la palabra de Dios así. Escucha. Hay de los, está hablando de personas, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y eso está pasando en la parte jurídica. Hoy, usted ha visto a la policía, usted ha visto a las autoridades, que son autoridades delegadas de Dios, pero que prácticamente se puede decir que están blasfemando contra el Espíritu Santo, hay endurecido su corazón, y a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Entonces un tipo mata a 4 personas, va y se entrega y dice, maté a mi esposa, maté a mi hija, maté a mi suegra. Y el juez lo deja libre que porque no lo encontraron en flagrancia, no es peligro para la sociedad y va a dejar para la casa. Y las autoridades se quejan porque la gente está tomando la justicia por la mano. Yo no justifico eso en ningún momento, para eso está la ley, pero cuando tenemos un Estado, una justicia paquidérmica, lenta y alcahueta, ¿qué más espera? Las generaciones de ahora no tienen la paciencia de la generación mía o de las anteriores. Esta juventud ahora está levantada a punta de videojuegos y televisión y telenovelas, donde las dosis de alta violencia
van inyectándose desde la niñez y por eso la violencia que hay. Usted ve todas esas mujeres supremamente agresivas que porque les van a hacer un parte sacan machete, insultan, amenazan, pechean, hacen lo que sea, hasta le tiran el carro a la autoridad. ¿Por qué? Porque eso es lo que ven en los videojuegos, eso es lo que ven en las telenovelas, eso es lo que en las películas. Violencia. Y como el Estado no funciona, de que es vergonzoso ver a un general, a un coronel salir allá. Por favor, pedimos que no se tome la justicia por su propia mano. Para eso están las leyes. El ladrón nos puede demandar. Sí, pero es que la gente está cansada. La gente pide justicia. ¿Y por qué no hay justicia? Porque las autoridades, los líderes de las naciones, y Colombia no es la excepción, yo me atrevo a decir que están blasfemando contra el Espíritu Santo porque se resisten continuamente a abandonar el pecado, se resisten a escuchar la palabra de Dios, y a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno le dicen malo, y a lo amargo le dicen dulce, y a lo dulce le dicen amargo. Dice, ¡ay de los sabios en sus propios ojos! Y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ellos se la saben todos, son doctores, son expertos en leyes, no sé qué, estudiaron y saben tantos idiomas, y son expertos en jurídica, pero no tienen la guianza del Espíritu Santo y están prostituyendo a la sociedad. Y por eso tenemos que hoy hay mucha gente blasfemando contra el Espíritu Santo dentro y fuera de la iglesia del Señor. Por eso, en Isaías es tremendo. Ahora, endurecer el corazón, como les dije, lleva a tener una mente depravada. Por eso usted ve hombres violando a sus hijos, madres violando a sus hijos, matando a sus hijos, esposos matándose, matan a su esposa, matan a su hija y ellos se suicidan. ¿Por qué? ¿De dónde? Si son gente educada, gente con cultura, gente de buena reputación, pero que han venido resistiendo continuamente el mensaje de salvación, el llamado de Dios, porque ellos no necesitan a Dios. Mire lo que dice Romanos 1:28 al respecto. Eso es tremendo, pero hay que tener en cuenta que la palabra de Dios es la palabra de Dios y que la palabra de Dios es un espejo y nos dice cómo estamos nosotros delante de Dios. Y Romanos 1:28 nos dice lo siguiente. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hace Dios? Si usted no quiere buscar de Dios, a usted no le interesan las cosas de Dios, a usted le interesa el ron, las mujeres, el sexo, sus actividades particulares, usted puede hacerlo. Y para usted Dios simplemente lo usa para cuando se casó, cuando se vaya a morir, manda a que pues leen que cristiana sepultura, y ya, y a las malas lo llevaron y lo bautizaron, ya, y listo. Eso fue lo que usted usó de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios con personas como usted? Y si como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hace Dios? Dios no le va a rogar a usted. Dios no necesita de usted. Dios no deja de ser Dios porque usted no lo ame, no lo busque, no lo determine, se burle, denigre, lo maldiga. Eso no afecta a Dios. Entonces, ¿qué hace Dios con usted? Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y da una lista de cosas que no convienen, que es lo que está destruyendo a esta sociedad de adentro hacia afuera y que está destruyendo, por ejemplo, a la primera potencia mundial que abandonó a Dios, que está contristando al Espíritu Santo, que está cayendo en la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice, fornicación, atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, en contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Ya en Estados Unidos se ven en Nueva York, en Chicago, en Miami, en Seattle, en Houston, buses donde diciendo Dios no existe, muerte a los judíos y a los cristianos, y el Estado patrocina eso. Entonces la palabra de Dios se está cumpliendo y hay mucha gente blasfemando contra el Espíritu Santo, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, llenos de envidia, homicidias, contiendas, malignidades, engaños, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Y el Estado patrocina la desobediencia de los hijos a los padres. Si el padre se le para firme al pelado y dice no me sale a la calle, entonces el pelado dice no, usted está violando mis derechos, llama a una radiopatrulla, la radiopatrulla arresta al papá y el niño puede salir a la calle.
y no se le puede llamar la atención duramente porque lo maltrata físicamente, porque lo maltrata psicológicamente, y que usted tiene derecho al libre desarrollo de la personalidad, y por eso tenemos las calles llenas de delincuentes, de sicarios, de microtraficantes, de prostitución infantil, de homosexualidad, de toda clase de aberraciones. Y ¿qué vamos a hacer con esta situación? Pues para que esto cambie se necesita que cada individuo que compone una sociedad o una familia se arrepiente y empiece a buscar de Dios para que este país cambie y sea bendecido, o si no nos espera la hecatombe. Y al paso que vamos, esto es irreversible. Y no quiero ser pesimista, pero es la verdad. Dice: necios, desleales, sin afecto natural, gente implacable, gente sin misericordia. Por un celular apuñalan, le meten 3, 4 tiros a una persona. Los paseos millonarios. Entonces, quienes habían entendido el juicio es que los que practican tales cosas, aquí está el remedio para todas esas cosas de Dios. Pero aquí los llevan a las cárceles y los engordan y los entretienen, que es que resocialización. Cuando todo el mundo sabe que en las cárceles son las universidades del crimen y que no hay ninguna resocialización que se podría dar porque el Estado no invierte en ese sector de la población y los tiene hacinados allá como animales, como ratas de laboratorio, y ni siquiera les hace el debido proceso, y muchos salen libres por vencimiento de términos, y el que tiene platica lo trasladan para allá y para acá, o le dan cárceles de estrato 4, como son los grandes ladrones de cuello blanco de este país. Dice: no solo las hacen, sino que también las practican. ¿Qué hace Dios con eso? Los que practican tales cosas son dignos de muerte. Ese es el remedio de Dios para toda esta clase de personas que se niegan sistemáticamente a arrepentirse. Dios no quiere matar a nadie, pero está permitiendo que se levanten legiones de gente violenta y los unos a los otros se van matando. La droga va matando, el alcohol va matando, el tabaco va matando. Los borrachos al volante van matando y se van matando. Eso es una epidemia, y que decimos que esos son los males de una sociedad moderna del siglo XXI. No, eso es el resultado de resistir al Espíritu Santo y de rechazar permanentemente el llamado al arrepentimiento de parte de los predicadores del verdadero Evangelio de Jesucristo. Porque ahora, desafortunadamente, se predica un evangelio agua de panela, dulce, atractivo, complaciente, halagüeño, para que la gente se sienta bien mientras los ordeñan y le sacan la platica en el nombre de Dios. Y la gente paga por eso, y les gusta, y las iglesias esas se están llenando, pero todas esas iglesias con sus líderes van a ir al infierno. Ahí está Mateo 7:23. Si no me creen, léalo. Ahora, como se endurece el corazón, la gente se va volviendo perversa, entonces la persona no puede. El Espíritu Santo ya lo deja y no trabaja con usted para que usted se arrepienta. Y cuando el Espíritu Santo determina, y eso lo determina Dios, porque el Espíritu Santo es Dios, entonces cuando ya el Espíritu Santo toma la decisión, ya no va a tratar con fulano, con sultano, con perencejo, entonces esa persona ya no tiene posibilidad, desde ya está condenada. El hecho, Jesús decía, el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque está resistiendo al Espíritu Santo. Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces mire lo que dice la Biblia ya en el libro de Génesis, capítulo 6. Génesis capítulo 6 dice lo siguiente. Permítame, llego en un instante allá. Y en el versículo 3 dice, y dijo Jehová, o dijo Dios: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entre más se endurezca el hombre delante de Dios, más se acortarán los años. Por eso el promedio de vida hoy en día está en 70, máximo 80 años. Y dentro de 20 años estará en 70 o en 60 años. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Dejemos ahí, y el próximo programa terminamos este tema sobre la blasfemia del Espíritu Santo.